El viento patagónico golpeaba sin piedad la estancia Tierra del Fuego, una extensión infinita de pastizales dorados que se perdía en el horizonte como un mar de hierba ondulante. Mateo Evans, de 17 años, caminaba contra la corriente helada con su poncho de lana gruesa y las botas gastadas que habían pertenecido a su abuelo galés. Sus ojos verdes, herencia de los colonos que llegaron desde Gales en 1865, escrutaban la pampa en busca de las ovejas perdidas. La estancia pertenecía a don Rodrigo Mendizábal, un terrateniente porteño cuya fortuna había crecido con la expansión ferroviaria y la exportación de carne. Para él la Patagonia no era más que números en un libro de cuentas. Tantas cabezas de ganado, tantas hectáreas, tantos peones. Los gauchos eran una molestia pintoresca que toleraba porque conocían la tierra mejor que cualquier capataz venido de Buenos Aires. Mateo no era gaucho de sangre, pero había crecido entre ellos. Su bisabuelo había llegado con la expedición galesa a Puerto Madryn, buscando una nueva Gales en el fin del mundo. Su abuelo había aprendido español de los paisanos y había tomado por esposa a una criolla de ojos negros. Su padre había muerto en una tormenta de nieve cuando Mateo tenía 12 años, dejándolo bajo la protección informal de los gauchos de la estancia. «Che, Mateo», le gritó Domingo, el capataz desde su caballo criollo, «deja las ovejas y vení para acá. Don Rodrigo quiere que veas algo». Mateo levantó la mano para indicar que había escuchado y se dirigió hacia donde se concentraba un grupo de jinetes. Al acercarse, vio que rodeaban un corral improvisado hecho con postes y alambre de púa. Dentro, un caballo criollo de pelaje bayo zaino se movía en círculos nerviosos, con la crin revuelta por el viento y los ojos inyectados de una furia ancestral. Don Rodrigo Mendizábal descendió de su automóvil Ford, uno de los pocos que habían llegado hasta esa región remota. Era un hombre corpulento, de bigote engomado y traje de 3 piezas que contrastaba groseramente con la rudeza del paisaje patagónico. Sus botas de cuero lustrado jamás habían conocido el barro y sus manos suaves nunca habían sostenido las riendas de un caballo bronco. «Muchachos», anunció con voz potente, disfrutando de la atención de sus empleados, «este ejemplar fue capturado ayer en los campos de Maquena. Es un criollo puro, descendiente directo de los caballos que trajeron los conquistadores». Mateo observó al animal con ojo experto. Era magnífico. Músculos definidos bajo el pelaje brillante, proporciones perfectas que hablaban de generaciones de selección natural en las duras condiciones patagónicas. Pero había algo más en sus ojos, una inteligencia feroz mezclada con un dolor profundo. «¿Qué para qué lo trajeron?», preguntó Santiago, un gaucho veterano cuyas manos curtidas conocían cada secreto de la doma. Don Rodrigo sonrió con esa superioridad que irritaba a todos los peones, para demostrar que cualquier animal, por salvaje que sea, puede ser dominado con los métodos modernos. He contratado un domador de Buenos Aires que llega mañana. Dicen que puede amansar cualquier potro en menos de 2 horas. Los gauchos intercambiaron miradas escépticas. Santiago escupió en el suelo y murmuró algo en lengua tehuelche que solo los más viejos entendieron. Además, continuó don Rodrigo, quien logre montar a este animal durante 10 minutos sin caer ganará 1000 pesos. Es más dinero del que cualquiera de ustedes ve en 6 meses. 1000 pesos era efectivamente una fortuna para un peón rural. Mateo calculó mentalmente. Con esa cantidad podría comprar su propio rebaño, quizás incluso una pequeña parcela de tierra en los valles cordilleranos donde su bisabuelo había soñado establecer una colonia galesa próspera. Domingo, siempre pragmático, se acercó al corral. El caballo se tensó, con las orejas hacia atrás y los hollares dilatados. «Patrón, este animal está muy alterado. Habría que dejarlo tranquilo unos días antes de intentar nada». «¡Tonterías!», replicó don Rodrigo. «La disciplina se impone desde el primer día. Cuanto más tiempo se le dé, más difícil será quebrar su voluntad». Mateo se aproximó lentamente al corral, manteniendo las manos visibles y evitando los movimientos bruscos que su abuelo galés le había enseñado a evitar. El caballo lo miró fijamente y por un instante algo pasó entre ellos. No era miedo lo que veía en esos ojos negros, sino una especie de evaluación, como si el animal estuviera midiendo el alma del joven. «¿Cómo lo capturaron?», preguntó Mateo sin apartar la vista del caballo. «Con lazos y una tropilla de 15 hombres. Corrió durante 3 días. Cuando lo acorralamos en un cajón entre los cerros, se defendió como si su vida dependiera de ello. Pateó a 2 caballos y casi mata a Roque». «¿Y aún así lo trajeron aquí?»,
murmuró Mateo con un dejo de reproche en la voz. Don Rodrigo entrecerró los ojos. ¿Hay algún problema con eso, muchacho? Mateo sintió las miradas de todos clavadas en él. En la jerarquía de la estancia, él ocupaba un lugar ambiguo. Ni patrón, ni peón, ni criollo, ni inglés, ni gaucho, ni inglés. Esa posición intermedia le daba cierta libertad para hablar, pero también lo exponía a represalias. «No, señor», respondió finalmente. «Solo pensaba que un animal así podría valer más libre que domado». Una carcajada áspera escapó de los labios de don Rodrigo. ¿Libre? Los animales no conocen la libertad, muchacho. Solo conocen el hambre, el miedo y la obediencia. Este caballo aprenderá a ser útil o aprenderá a morir. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la pampa. Mateo apretó los puños, pero mantuvo la calma. El caballo, como si hubiera entendido la amenaza, se acercó a la cerca donde estaba el joven y bufó suavemente, no en señal de agresión, sino como un saludo cauteloso. Santiago observó la interacción con interés. «El vacuano lo reconoce», comentó en voz baja. Don Rodrigo frunció el ceño, incómodo con cualquier cosa que no pudiera explicar o controlar. Mañana veremos si esos cuentos de gauchos sirven de algo contra métodos científicos. Mientras el grupo se dispersaba, Matea se quedó un momento más junto al corral. El caballo lo miraba con esa intensidad penetrante que solo poseen los animales que han conocido tanto la libertad absoluta como el peligro mortal. «Te llamas vacuano», murmuró en voz tan baja que ni el viento pudo llevarse las palabras. Era un nombre que le había venido de manera instintiva, como si el propio animal se lo hubiera susurrado. En el lenguaje de los gauchos, vacuano era quien conocía la tierra, quien podía guiar a otros por los caminos secretos de la pampa. El caballo inclinó ligeramente la cabeza, y Mateo tuvo la extraña sensación de que acababa de establecerse un pacto silencioso entre ellos. Esa noche, en el comedor comunitario de la estancia, la conversación giró exclusivamente en torno al caballo. Los gauchos mayores contaban historias de mustangs legendarios que habían preferido despeñarse antes que aceptar el freno. Los más jóvenes especulaban sobre las técnicas que usaría el domador porteño. «En Buenos Aires han inventado máquinas para todo», decía Carlos, un peón de mediana edad. «Capaz que tienen máquinas para domar caballos también». Santiago, sentado en la cabecera de la mesa larga, negó lentamente. «No hay máquina que pueda entender el corazón de un criollo patagónico. Ese bagual lleva en la sangre 3 siglos de viento y de libertad». Mateo comía en silencio, pero escuchaba cada palabra. Su abuelo galés le había contado historias similares sobre los caballos salvajes de las montañas de Gales, animales que preferían morir antes que servir. «¿Vos qué pensás, Mateo?», le preguntó Domingo. «Tu abuelo sabía de caballos». Todos los ojos se volvieron hacia él. Mateo dejó el tenedor sobre el plato de guiso y eligió sus palabras cuidadosamente. «Mi abuelo decía que, para entender a un caballo, primero hay que entender por qué corre. Un caballo doméstico corre porque lo obligan. Un caballo salvaje corre porque es libre. Si crees que deje de correr, tenés que ofrecerle algo mejor que la libertad». Un silencio pensativo recorrió la mesa. Finalmente Santiago asintió con aprobación. «Tu abuelo era un hombre sabio. Los galeses que vinieron acá entendían algo que muchos porteños no entienden. La tierra no se conquista, se respeta». Don Rodrigo, que cenaba aparte en su habitación privada, no escuchó la conversación, pero si la hubiera escuchado, habría despedido a Santiago por filosofar y a Mateo por seguirle la corriente. A la madrugada, Mateo se levantó antes que los demás y caminó hasta el corral donde tenían a Baquiano. El caballo estaba despierto, contemplando la inmensidad de la pampa que se extendía más allá del alambre. Al verlo acercarse, no retrocedió. «Hoy viene el domador», le dijo Mateo en voz baja. «No sé qué métodos usa, pero te prometo que si puedo evitarlo, no vas a sufrir más de lo necesario». Como respuesta, Baquiano se acercó a la cerca y olió el aire cerca del rostro del joven. Su aliento era cálido en el frío de la madrugada patagónica. El sol estaba saliendo cuando llegó el automóvil desde Río Gallegos. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con ropas de montar nuevas y relucientes. Se presentó como Esteban Quiroga, domador profesional y especialista en métodos modernos de amansamiento. «¿Dónde está el animal?», preguntó sin preámbulos, como quien pregunta por una herramienta. Don Rodrigo lo condujo hasta el corral con evidente satisfacción. Los peones se fueron congregando para presenciar el espectáculo. Quiroga evaluó a Baquiano con ojo clínico. «Es un ejemplar soberbio», admitió, «pero veo que está muy alterado.
necesitaré mis implementos especiales. De su equipaje, extrajo varios objetos que los gauchos no habían visto jamás. Una rienda con cadena metálica, espuelas con rodajuelas de púas largas, un bocado con barras de hierro y algo que parecía un látigo eléctrico. Santiago frunció el ceño. ¿Qué es todo eso? Herramientas de persuasión, respondió Quiroga con una sonrisa fría. En Buenos Aires hemos descubierto que la resistencia animal se quiebra más rápido con estímulos adecuados. Mateo sintió que se le revolvía el estómago. Esos no eran implementos de doma, eran instrumentos de tortura. ¿No hay manera de hacerlo sin lastimar al animal?, preguntó. Quiroga lo miró con condescendencia. Muchacho, la naturaleza es violenta. Para domesticar esa violencia, a veces hay que usar violencia mayor. Es la ley del más fuerte. En la pampa, intervino Santiago con voz peligrosamente tranquila, la ley es otra. Don Rodrigo, percibiendo la tensión, se apresuró a intervenir. Señor Quiroga, proceda como considere necesario. Estos muchachos no entienden de métodos modernos. Lo que siguió fue una demostración de crueldad sistemática que Mateo jamás olvidaría. Quiroga, ayudado por dos peones que necesitaban el trabajo más de lo que respetaban al animal, logró colocar los implementos en Baqueano. El caballo luchó con una fiereza desesperada, pero las cadenas y las púas fueron quebrando su resistencia. Cuando finalmente Quiroga montó, el animal ya no era el mismo. Sus ojos habían perdido esa chispa de inteligencia feroz y ahora solo reflejaban dolor y confusión. Se movía con la docilidad mecánica de lo quebrado. 10 minutos, anunció don Rodrigo cronómetro en mano, mientras Quiroga paseaba a Baqueano en círculos dentro del corral. Los gauchos observaban en silencio, con la dureza en el rostro que caracteriza a quienes han visto demasiada injusticia y no pueden hacer nada para detenerla. Mateo no pudo soportarlo más. Sin pedir permiso, saltó la cerca del corral y se plantó frente a Quiroga. «¡Bájese!», gritó con una furia que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. El domador, desconcertado por la interrupción, detuvo el caballo. «¿Qué pasa, muchacho?» «Que se baje ya mismo», repitió Mateo con la voz más firme. «Esto no es doma, es tortura». Don Rodrigo rugió desde afuera del corral. «Mateo Evans, te ordeno que salgas de ahí inmediatamente». Pero Mateo no se movió. Se acercó a Baqueano e, ignorando los implementos metálicos, puso una mano suave en el cuello del animal. El caballo se estremeció, pero no retrocedió. «Mira sus ojos», le dijo a Quirona. «¿Esto es lo que querías lograr?» Quiroga bajó la vista hacia los ojos del caballo y por un momento su expresión se suavizó. En esos ojos no había dignidad, no había espíritu, solo una resignación vacía que dolía contemplar. Es normal», balbuceó pero sin convicción. «No», respondió Mateo firmemente, «no es normal y no está bien». El silencio que siguió fue denso como la niebla patagónica. Hasta el viento parecía haberse detenido para escuchar lo que vendría. Don Rodrigo, con el rostro congestionado por la furia, gritó: «Mateo Evans, te ordeno que salgas de ahí inmediatamente». Pero Mateo ya había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de Baqueano para siempre. El desafío de Mateo resonó en el corral como un trueno seco. Los gauchos se acercaron instintivamente a la cerca, formando un semicírculo tenso. Santiago se quitó el sombrero despacio, gesto que en el código no escrito de la pampa significaba que algo importante estaba a punto de suceder. Don Rodrigo Mendizábal, con el rostro enrojecido por una mezcla de humillación y furia, señaló a Mateo con un dedo tembloroso. «Ese muchacho está despedido, sáquenlo de mi propiedad inmediatamente». Pero ninguno de los gauchos se movió. Domingo miró al patrón con expresión impenetrable. «Don Rodrigo, el chico no ha hecho más que decir la verdad». «La verdad es lo que yo digo que es la verdad», bramó el terrateniente. «En mi estancia se hacen las cosas como yo ordeno». Quiroga, el domador porteño, seguía montado en Baqueano, pero había aflojado las riendas. La interrupción lo había desconcertado y por primera vez desde que había llegado, parecía dudar de sus métodos. Mateo mantuvo la mano en el cuello del caballo, sintiendo cómo el animal temblaba bajo los implementos de metal. «Señor Quiroga», dijo con voz serena pero firme, «¿usted tiene hijos?» La pregunta tomó al domador por sorpresa. «Sí, tengo una hija pequeña». «¿Le enseñaría a comportarse usando estos métodos?»
Quiroga miró los implementos que llevaba en las manos y luego los ojos apagados de Baquiano. Algo cambió en su expresión. Es diferente. Los animales no son personas. Mi abuelo galés decía que las almas nobles reconocen a otras almas nobles, sin importar la especie, replicó Mateo. Este caballo tiene un alma noble. Míreme a los ojos y dígame que no la ve. Un silencio espeso cayó sobre el grupo. El viento patagónico susurraba entre los alambres de púa como si la misma tierra esperara una respuesta. Quiroga observó detenidamente los ojos de Baquiano. Lo que vio ahí le arrancó una mueca de dolor. No era la mirada de un animal domesticado, era la mirada de algo quebrado, vaciado de su esencia. Yo no quería, balbuceó desmontando lentamente. «No se deje manipular», gritó don Rodrigo. «Ese muchacho es un sentimental. Los animales están para servir al hombre». Santiago se adelantó un paso y su voz ronca cortó el aire como un facón bien afilado. «Patrón, con el debido respeto, usted no entiende la ley de la pampa». «¿Qué ley?», preguntó don Rodrigo con desprecio. «La ley que dice que quien lastima sin necesidad a un animal noble, se lastima a sí mismo y lastima a toda la tierra que pisa». Los demás gauchos murmuraron su acuerdo. Era una creencia ancestral, heredada de los pueblos originarios y templado por generaciones de hombres que habían aprendido a leer en el comportamiento de los animales las señales de sequías, tormentas y cambios de estación. Don Rodrigo miró alrededor con creciente irritación. «Supersticiones, ustedes viven en el pasado». «Y usted vive sin pasado ni futuro», replicó Santiago con una tranquilidad que resultaba más intimidante que cualquier grito. La acusación golpeó a don Rodrigo como una bofetada. Durante un momento, su máscara de autoridad se resquebrajó, revelando la inseguridad que se ocultaba debajo. Mateo aprovechó el momento de confusión para comenzar a quitar los implementos metálicos del caballo. Baquiano se mantuvo inmóvil, como si entendiera que finalmente alguien intentaba ayudarlo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Quiroga alarmado. «Lo que debería haberse hecho desde el principio. Tratarlo con respeto», respondió Mateo liberando al animal de la rienda con cadenas. Don Rodrigo se acercó furioso a la cerca. «Mateo Evans, te prohíbo que toques a ese animal». Mateo se volvió hacia él y en sus ojos verdes había una determinación que ni él mismo sabía que poseía. «Señor, usted puede despedirme, puede echarme de la estancia, puede hacer que nunca más consiga trabajo en toda la Patagonia, pero no puede obligarme a participar en esto». «Ese caballo me costó 3 días de trabajo de 15 hombres», rugió don Rodrigo. «Y ahora vale menos que antes de capturarlo», respondió Mateo señalando los ojos apagados del animal. «Lo que tenía de valioso era su espíritu. Eso no se puede comprar ni vender. Solo se puede respetar o destruir». Quiroga se quitó los guantes de montar y los arrojó al suelo. «El muchacho tiene razón», murmuró. «Esto no está bien». Don Rodrigo se volvió hacia él con incredulidad. «Le estoy pagando para que dome ese caballo». «Le devuelvo su dinero», respondió Quiroga con voz firme. «No voy a quebrar a este animal. Ya hay demasiada fealdad en el mundo». El domador porteño caminó hacia su automóvil sin mirar atrás. Don Rodrigo quedó solo en su furia, enfrentado a un grupo de empleados que ya no lo veían con el mismo respeto que antes. «¡Mateo Evans!», gritó por última vez. «Estás despedido, y todos ustedes también si no regresan inmediatamente al trabajo». Los gauchos se miraron entre sí, sabían que don Rodrigo no podía permitirse despedir a toda su mano de obra especializada, especialmente en plena temporada de esquila, pero también sabían que el muchacho galés estaba en una posición mucho más vulnerable. Santiago se acercó a la cerca del corral. «Patrón, el chico no tiene familia ni tierras. ¿A dónde va a ir?» «Eso no es mi problema», respondió don Rodrigo, pero había perdido gran parte de su convicción. Mateo terminó de liberar a Baquiano de todos los implementos metálicos. El caballo sacudió la cabeza como si despertara de una pesadilla y lo miró con algo que se parecía a la gratitud. «Tranquilo, hermano», le susurró en galés, usando el idioma que su bisabuelo había traído desde las montañas de Camru. «Nadie más te va a lastimar». Como si entendiera las palabras, Baquiano inclinó la cabeza y apoyó suavemente el hocico en el hombro de Mateo.
Fue un gesto minimal, pero cargado de significado. Un murmullo de asombro recorrió al grupo de gauchos. Santiago se santiguó. «Ese bagual lo ha adoptado», dijo con reverencia. Don Rodrigo, viendo que su autoridad se desmoronaba, intentó una estrategia diferente. «Está bien», dijo con falsa calma. «Si el muchacho cree que puede hacer mejor trabajo que un profesional, démosle la oportunidad. Si logra montar a ese caballo sin implementos y mantenerlo tranquilo durante una semana, podrá quedarse. Si no, se va sin recomendaciones ni dinero». Era una trampa. Todos lo sabían. Un caballo que había sido maltratado de esa manera necesitaría semanas o meses para recuperar la confianza en los humanos, pero Mateo asintió sin vacilar. «Acepto». «Y para hacer las cosas más interesantes», añadió don Rodrigo con una sonrisa cruel, «si fallas, el caballo será vendido al frigorífico. Ya no me sirve como animal de trabajo después de este espectáculo». El silencio que siguió fue sepulcral. Santiago apretó los puños y varios gauchos jóvenes dieron pasos amenazantes hacia el patrón. «Tranquilos», dijo Mateo con voz serena. «Acepto también esa condición». «Mateo», exclamó Domingo, «no podés apostar la vida del animal». «No la estoy apostando», respondió el joven sin apartar la mirada de los ojos de Baquiano. «Estoy apostando por ella». Don Rodrigo, satisfecho de haber recuperado el control de la situación, se dirigió hacia su automóvil. «Tienes hasta el domingo que viene. 7 días. Si para entonces ese caballo no acepta montura y está completamente manso, ambos se van de mi estancia». Cuando el automóvil desapareció por el camino polvoriento, los gauchos se acercaron al corral. Santiago negó la cabeza, preocupado. «Pibe, te metiste en un quilombo bárbaro. Ese patrón no olvida ni perdona». Mateo acarició el cuello de Baquiano, que había comenzado a relajarse sin los implementos metálicos. «Tal vez, pero por lo menos ahora tengo una oportunidad de hacerlo bien». «¿Y cómo pensás domar a un bagual en una semana sin lastimarlo?», preguntó Pedro, genuinamente curioso. Mateo sonrió por primera vez en todo el día. «Mi abuelo galés era pastor. Decía que para guiar a un animal, primero tienes que entender qué lo asusta y qué lo tranquiliza. Después tienes que demostrarle que eres digno de confianza. ¿Y cómo se hace eso? Con tiempo, paciencia y respeto. Las 3 cosas que Quiroga no usó». Santiago observó la interacción entre el muchacho y el caballo. Había algo en la manera en que Baquiano respondía a Mateo que no había visto nunca antes. «Tu abuelo te enseñó bien, pibe, pero una semana es muy poco tiempo». «Entonces tendremos que aprovecharla al máximo», respondió Mateo. Esa noche, contra todas las reglas de la estancia, Mateo se quedó a dormir en el corral junto a Baquiano. Extendió su poncho sobre la paja y se acostó a una distancia prudente del caballo, lo suficientemente cerca para que el animal supiera que no estaba solo, pero lo suficientemente lejos para no invadir su espacio. Bajo las estrellas patagónicas, que brillaban con una intensidad imposible de ver en las ciudades, Mateo le habló al caballo en voz baja. Le contó sobre su bisabuelo, que había cruzado el océano, buscando una tierra donde los galeses pudieran vivir en paz. Le habló de su abuelo, que había aprendido a amar esta tierra inmensa y había tomado por esposa a una mujer criolla. Le contó sobre su padre, que había muerto en una tormenta de nieve intentando rescatar ovejas perdidas. Todos ellos entendían algo, le dijo a Baquiano, que escuchaba con las orejas alertas. Entendían que para pertenecer a un lugar, primero tenés que respetarlo. Y para respetar un lugar, tenés que respetar a todo lo que vive en él. El caballo se acercó lentamente hasta quedar a pocos metros. No era confianza todavía, pero tampoco era miedo. «Sé que te lastimaron», continuó Mateo. «Sé que ahora cualquier humano te parece una amenaza, pero te prometo que yo no te voy a lastimar. Y te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que nadie más te lastime». Como respuesta, Baquiano se echó en el suelo, manteniendo la cabeza alta pero relajando el cuerpo. En el lenguaje de los caballos, era una declaración. «Te voy a dar una oportunidad». Mateo sonrió en la oscuridad. «Gracias, hermano. No te voy a defraudar». El segundo día comenzó antes del amanecer. Mateo se despertó con el sonido de cascos en la tierra. Baquiano estaba de pie,
contemplando el horizonte donde las primeras luces del día teñían las nubes de rosa y oro. «Buenos días, hermano», le dijo Mateo, levantándose despacio. El caballo lo miró y bufó suavemente, no en señal de agresión, sino como un saludo cauteloso. Domingo llegó con un balde de avena y agua fresca. «¿Cómo pasaron la noche?» «Bien», respondió Mateo. Él está empezando a entender que no soy una amenaza. Eso es bueno, pero montar es otra cosa completamente diferente. Mateo asintió. Sabía que Domingo tenía razón. Ganarse la confianza básica de un caballo traumatizado era solo el primer paso. Lograr que aceptara a un jinete requería un nivel de confianza mucho más profundo. Durante todo el segundo día, Mateo trabajó en la técnica que su abuelo llamaba pastoreo invisible. Consistía en moverse alrededor del animal sin presionarlo directamente, dejando que fuera el caballo quien decidiera cuándo acercarse. A media mañana, Baquiano permitió que Mateo le tocara el cuello. A mediodía, aceptó ser cepillado suavemente. Al atardecer, no se apartó cuando Mateo le puso una manta sobre el lomo. Los gauchos observaban el progreso con una mezcla de admiración y preocupación. Era evidente que el método de Mateo funcionaba, pero también era evidente que necesitaría mucho más de una semana para completar el proceso. «El pibe tiene mano», comentó Santiago, observando desde la cerca. «Pero don Rodrigo no le va a dar más tiempo. Tal vez deberíamos hablar con el patrón, explicarle que estos métodos llevan tiempo». Santiago negó con la cabeza. «Ese hombre no entiende de tiempo, solo entiende de resultados inmediatos». El tercer día, Mateo logró un avance significativo. Baquiano no solo permitió que le pusiera un cabestro suave hecho de cuero trenzado, sino que lo siguió voluntariamente cuando Mateo caminó hacia el otro extremo del corral. «¡Miren eso!», exclamó Pedro. «El bagual lo está siguiendo como un perro». Era cierto. Había algo casi sobrenatural en la manera en que Baquiano respondía a Mateo. No era obediencia ciega, sino una colaboración consciente. Ese día, don Rodrigo no apareció por el corral, pero su capataz principal, un hombre duro llamado Vázquez, vino a inspeccionar el progreso. «El patrón quiere saber si el muchacho va a poder cumplir lo prometido», dijo con tono neutro. «Dígale que sí», respondió Mateo sin dudar. Vázquez observó a Baquiano, que pastaba tranquilo cerca de Mateo. «Se ve más tranquilo, pero tranquilo no es lo mismo que domado». «Hasta el domingo estará listo», aseguró Mateo. El cuarto día trajo el primer verdadero desafío. Una tormenta patagónica se desató con furia sobre la estancia, con vientos que alcanzaban los 100 kilómetros por hora y lluvia que caía como munición. Mateo buscó refugio en el galpón junto al corral, pero Baquiano se puso extremadamente nervioso con los truenos. «Tranquilo, hermano», le gritó Mateo por encima del ruido de la tormenta. «Es solo ruido». Pero para un caballo que había sido traumatizado, el ruido de los truenos podía desencadenar recuerdos de gritos humanos y golpes. Baquiano comenzó a galopar en círculos dentro del corral, con los ojos desorbitados por el pánico. Sin pensarlo dos veces, Mateo salió bajo la lluvia torrencial y entró al corral. Los gauchos que observaban desde el galpón gritaron advertencias, pero él no se detuvo. Se plantó en el centro del corral, empapándose hasta los huesos, y comenzó a cantar. Era una canción galesa que su bisabuelo había traído desde las montañas de Simru, una melodía suave y repetitiva que los pastores usaban para calmar a las ovejas durante las tormentas. La voz de Mateo, amplificada por la acústica natural de la pampa, se alzó por encima del rugido del viento. Lentamente, milagrosamente, Baquiano comenzó a reducir la velocidad de su galope. Sus orejas se orientaron hacia la fuente de la música y su respiración comenzó a normalizarse. Cuando la tormenta pasó, el caballo estaba parado junto a Mateo en el centro del corral, ambos empapados pero tranquilos. Santiago, que había observado toda la escena, negó la cabeza maravillado. «Ese no es un domador, ese es un encantador». El quinto día,
Mateo logró el avance que había estado esperando. Baquiano no solo aceptó que le pusiera una manta sobre el lomo, sino que permitió que Mateo se apoyara sobre él con todo su peso, aunque sin montarlo completamente. Mañana, le prometió al caballo, mañana intentaremos el último paso. Pero esa noche, Mateo casi no pudo dormir. No por nervios, sino por una sensación extraña de que alguien lo observaba. Cerca de medianoche se despertó sobresaltado y vio una silueta junto al corral. Era don Rodrigo, de pie en la oscuridad, contemplando al muchacho y el caballo. ¿No puede dormir, señor?, preguntó Mateo, sentándose en su poncho. Don Rodrigo no respondió inmediatamente. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente, menos autoritario. ¿Sabes qué fue lo primero que hice cuando heredé esta estancia de mi padre? Mateo negó con la cabeza. Mandé a matar a todos los caballos salvajes que había en la propiedad. 17 ejemplares magníficos. Mi padre los había tolerado porque decía que eran parte del paisaje. Yo los veía como una pérdida de pastura que podría usar para el ganado. El silencio se extendió entre ellos. Baquiano, despierto pero tranquilo, observaba al terrateniente sin aparente hostilidad. ¿Se arrepiente?, preguntó Mateo. Don Rodrigo tardó en responder. Mi padre murió diciéndome que el dinero no era lo único que importaba en la vida. Yo pensé que se había vuelto sentimental con la edad. ¿Y yo?, preguntó Mateo. ¿Ahora? Ahora veo a este caballo mirándote con confianza, y me pregunto qué hubiera pasado si hubiera intentado entender en lugar de controlar. Era la confesión más honesta que don Rodrigo había hecho en años. Mateo la recibió con respeto, sin triunfalismo. «Nunca es demasiado tarde para cambiar», dijo simplemente. Don Rodrigo se quedó un momento más. Luego se alejó sin decir una palabra, pero Mateo tuvo la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos. El sexto día amaneció claro y frío. Solo quedaban 24 horas para el plazo establecido y Mateo sabía que tendría que montar a Baquiano para cumplir completamente el desafío. Pero cuando se acercó al caballo esa mañana, Baquiano hizo algo inesperado. Se acercó a Mateo y bajó la cabeza, invitándolo a subir. ¿Estás seguro, hermano?, le preguntó Mateo. Como respuesta, Baquiano se mantuvo inmóvil junto a la cerca en la posición perfecta para ser montado. Con movimientos lentos y suaves, Mateo se encaramó sobre el lomo. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, como si sellaran un pacto ancestral entre dos especies. Luego, sin que Mateo hiciera nada para dirigirlo, Baquiano comenzó a caminar. No era la marcha mecánica de un animal quebrado, sino el paso orgulloso de un caballo que había elegido cooperar. Los gauchos que observaban desde la cerca prorrumpieron en vítores espontáneos. Santiago se quitó el sombrero y lo agitó en el aire. «¡El pibe lo logró! ¡El bagual está domado sin estar quebrado!» Pero Mateo sabía que domado no era la palabra correcta. Baquiano no había sido dominado, había sido liberado de su miedo y su dolor. Y en esa liberación había encontrado la libertad de elegir confiar. Cuando don Rodrigo llegó esa tarde para la demostración final, encontró a Mateo cabalgando por la pampa abierta con Baquiano, galopando libremente bajo el cielo infinito. No llevaba riendas, no tenía freno, no necesitaba espuras. El caballo corría porque quería correr, no porque lo obligaran. Era la imagen de algo que don Rodrigo había creído imposible, la colaboración perfecta entre humano y animal, basada en respeto mutuo en lugar de dominación. Esa noche, bajo las estrellas patagónicas, don Rodrigo se acercó al corral una vez más. «El trato era que domes al caballo», le dijo a Mateo. «Sí, señor». «¿Lo domaste?» Mateo miró a Baquiano, que pastaba tranquilo bajo la luna llena. «No, señor. Nos entendimos». Don Rodrigo asintió lentamente. La noticia del milagro del gaucho galés se extendió por la Patagonia como el fuego en la estepa seca. En las pulperías de Río Gallegos, los troperos contaban la historia del muchacho que había domado un bagual con canciones en lugar de espuelas.
En los almacenes de Puerto Santa Cruz, los comerciantes especulaban sobre qué tipo de brujería galesa había usado el descendiente de los colonos. En las estancias vecinas, los capataces negaban con la cabeza, convencidos de que era imposible. Pero también llegaron noticias menos bienvenidas. La sociedad rural de la Patagonia, dominada por terratenientes conservadores como don Rodrigo, veía en los métodos de Mateo una amenaza a la autoridad tradicional. Si un muchacho de 17 años podía lograr mejores resultados que los domadores profesionales usando técnicas blandas, ¿qué mensaje enviaba eso sobre la manera tradicional de hacer las cosas? 3 semanas después de la demostración con Baqueano, la primera delegación llegó a la estancia Tierra del Fuego. Venían de la estancia San Julián, propiedad de don Evaristo Ramírez, un hombre cuya crueldad con los animales era legendaria, incluso para los estándares de la época. «Rodrigo», le dijo a don Rodrigo mientras bajaba de su automóvil Ford último modelo, «necesitamos hablar». Don Evaristo era un hombre corpulento, de bigote entrecano y modales bruscos. Había hecho su fortuna comprando tierras baratas después de las campañas militares contra los pueblos originarios, y mantenía su poder mediante una combinación de influencia política e intimidación física. «¿A qué debo el honor de tu visita, Evaristo?», preguntó don Rodrigo, aunque ya intuía la respuesta. «A este asunto del muchacho galés y sus métodos revolucionarios», respondió don Evaristo sin rodeos. «Está causando problemas en toda la región». Los dos terratenientes se dirigieron al despacho de don Rodrigo, donde una botella de whisky escocés los esperaba junto a 2 copas de cristal. Afuera, Mateo trabajaba con Baqueano en el corral, ajeno a la conversación que determinaría su futuro. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó don Rodrigo sirviendo las copas. «Mis peones están preguntando por qué no uso los métodos del muchacho. Dicen que si él puede domar caballos sin lastimar, yo también debería poder hacerlo». Don Evaristo bebió un trago largo. «Es una impertinencia. Los peones no están para cuestionar los métodos del patrón». «Tal vez los métodos del muchacho sean realmente mejores», sugirió don Rodrigo, sorprendiéndose a sí mismo con la observación. Don Evaristo lo miró con incredulidad. «¿Te está contagiando su sentimentalismo, Rodrigo? Hemos construido nuestro poder sobre la autoridad incuestionable. Si permitimos que los empleados cuestionen nuestros métodos, ¿dónde va a terminar esto? ¿Van a querer cuestionar nuestros salarios también? ¿Nuestras decisiones sobre la tierra?». Era un argumento que tocaba en el corazón de las ansiedades de la clase terrateniente. La Argentina de 1920 estaba cambiando rápidamente. Los movimientos obreros ganaban fuerza en Buenos Aires. Las ideas socialistas se filtraban incluso a las regiones más remotas y los trabajadores rurales comenzaban a organizarse. «¿Qué propones?», preguntó don Rodrigo, aunque temía la respuesta. «Que te deshagas del muchacho antes de que cause más problemas. Hay maneras discretas de hacer estas cosas». La amenaza implícita colgó en el aire como humo de cigarrillo. Don Rodrigo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío patagónico. «Evaristo, Mateo es un buen muchacho. No ha hecho nada malo. Ha hecho algo peor que malo. Ha hecho algo peligroso. Ha demostrado que hay maneras diferentes de hacer las cosas. Eso es más peligroso que cualquier crimen». Esa noche don Rodrigo no pudo dormir. Se paseaba por su habitación, luchando con una decisión que sabía que definiría no solo el futuro de Mateo, sino también el tipo de hombre que él mismo era. Cerca de medianoche salió a caminar por la estancia. Sus pasos lo llevaron naturalmente hacia el corral donde Mateo dormía junto a Baqueano. A la luz de la luna, podía ver las siluetas del muchacho y el caballo, uno junto al otro, en una armonía que le resultaba extrañamente confortante. «¿No puede dormir, señor?». La voz de Mateo lo sobresaltó. El joven se había incorporado en su poncho, alerta pero no asustado. «Los negocios», respondió don Rodrigo usando la excusa habitual. Mateo se levantó y se acercó a la cerca. Baqueano alzó la cabeza, evaluó la situación como no amenazante y volvió a su descanso. «Señor», dijo Mateo después de un momento, «¿me puedo preguntar algo?». «Adelante».
¿Usted era feliz antes de conocer a Baqueano? La pregunta tomó a don Rodrigo completamente desprevenido. ¿Feliz? ¿Qué tiene que ver la felicidad con todo esto? Mi abuelo Galés decía que un hombre que no puede ser feliz con lo que tiene, nunca va a ser feliz con lo que pueda conseguir. Don Rodrigo reflexionó sobre las palabras. Tu abuelo era un filósofo. Mi abuelo era un pastor que entendía que cuidar algo es más difícil que controlarlo, pero también más gratificante. ¿Y tú crees que yo debería aprender a cuidar en lugar de controlar? Mateo miró hacia la inmensidad de la pampa que se extendía más allá de los límites de la vista. Creo que usted ya sabe la respuesta a esa pregunta. Al día siguiente llegó la segunda delegación, esta vez de la capital provincial. La componían el comisario Vega, un hombre de aspecto oficial y modales duros, y el doctor Castellanos, un veterinario de la universidad que había venido a investigar los métodos de Mateo. Señor Mendizábal, le dijo el comisario a don Rodrigo, hemos recibido reportes de que en su estancia se están empleando métodos no ortodoxos de manejo animal. ¿Métodos no ortodoxos?, preguntó don Rodrigo fingiendo confusión. Técnicas que podrían estar relacionadas con prácticas indígenas o supersticiones extranjeras, explicó el doctor Castellanos. Es nuestro deber investigar cualquier actividad que pueda estar influyendo negativamente a la población trabajadora. Era el lenguaje codificado del racismo y la xenofobia que caracterizaba la política oficial de la época. Los pueblos originarios habían sido virtualmente exterminados, pero el miedo a sus influencias seguía siendo un instrumento útil de control social. ¿Quieren ver al muchacho trabajar?, ofreció don Rodrigo. Los oficiales aceptaron y pronto se encontraron observando a Mateo guiar a Baqueano a través de una serie de ejercicios complejos. El caballo respondía a señales mínimas, giraba, se detenía, aceleraba, todo sin rienes, sin espuelas, sin violencia de ningún tipo. Es impresionante, admitió el doctor Castellanos, a regañadientes. Pero, ¿cómo sabemos que es reproducible? ¿Cómo sabemos que no es solo un truco con este caballo específico? Tráiganme otro caballo, respondió Mateo simplemente. Santiago, que estaba observando desde lejos, se acercó al grupo. Patrón, tenemos el potrillo que llegó ayer. Está bastante cerrero. El potrillo era un criollo joven que había sido capturado recientemente. Estaba nervioso, desconfiado, pero no traumatizado como había estado Baqueano. Era la prueba perfecta para los métodos de Mateo. Los oficiales observaron durante 1 hora mientras Mateo trabajaba con el animal nuevo. Usando las mismas técnicas de paciencia, respeto y comunicación no verbal, logró que el potrillo aceptara primero su presencia, luego su contacto y finalmente una manta sobre el lomo. ¿Cuánto tiempo necesita para domarlo completamente?, preguntó el comisario. Depende del animal, respondió Mateo. Algunos días, algunas semanas, pero cuando termino, el caballo no está quebrado. Está dispuesto a colaborar. El doctor Castellanos tomó notas meticulosas. ¿Y dónde aprendió estas técnicas? De mi abuelo, que las aprendió de los pastores galeses, pero también de los gauchos de acá, que entienden a los caballos mejor que cualquier libro. Era una respuesta diplomática que honraba tanto su herencia europea como su adopción de la cultura criolla. Pero los oficiales buscaban algo más específico, algo que pudieran clasificar como subversivo. ¿Ha tenido contacto con grupos indígenas?, preguntó el comisario. No, señor, pero respeto su conocimiento de la tierra y los animales. ¿Ha leído literatura socialista o anarquista? No sé leer muy bien, mintió Mateo. En realidad, su educación galesa había sido excelente, pero intuía que la ignorancia era más segura que la educación en esa situación. Los oficiales se retiraron sin encontrar evidencia de su versión, pero claramente insatisfechos. Don Rodrigo los acompañó hasta sus automóviles. ¿Qué opinan?, les preguntó. El muchacho parece inocente, dijo el comisario, pero las ideas tienen vida propia. Lo que empieza como una técnica de doma puede convertirse en cuestionamiento de la autoridad. Manténganos informados, añadió el doctor Castellanos. Si hay cualquier signo de que está influyendo a otros trabajadores... No terminó la frase, pero la amenaza era clara.
Esa tarde, don Rodrigo convocó a una reunión con todos los gauchos de la estancia. Los reunió en el galpón principal, donde el aire olía a cuero, lana y sudor de trabajo honesto. «Muchachos», comenzó, «han venido preguntas de afuera sobre los métodos de Mateo». Un murmullo preocupado recorrió el grupo. Santiago se adelantó como portavoz natural. «Patrón, el pibe no ha hecho nada malo. Sus métodos funcionan». «Lo sé», respondió don Rodrigo. «Pero hay gente poderosa que ve las cosas de manera diferente». «¿Qué quiere decir?», preguntó Domingo. Don Rodrigo eligió sus palabras cuidadosamente. «Quiere decir que tal vez sea mejor que Mateo mantenga un perfil bajo por un tiempo, que use sus métodos pero sin hacerlos tan visibles». Era una capitulación cobarde y todos en la habitación lo sabían. Santiago se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho, gesto que en el código gaucho significaba una protesta formal. «Patrón, con el debido respeto, ¿desde cuándo es malo hacer las cosas mejor?». «Desde que hacer las cosas mejor molesta a la gente que prefiere hacerlas mal», respondió don Rodrigo con una honestidad que lo sorprendió. El silencio que siguió fue denso como la niebla patagónica. Finalmente, Mateo habló. «No se preocupen por mí», dijo con calma. «Puedo cuidarme solo». «No es cuestión de que te cuides solo, pibe. Es cuestión de lo que está bien y lo que está mal. Y a veces lo que está bien hay que defenderlo», añadió Carlos, un gaucho joven de ojos fieros. Don Rodrigo sintió que perdía el control de la situación. «No quiero problemas en mi estancia». «Los problemas ya están acá, patrón», dijo Santiago con gravedad. «La pregunta es si vamos a enfrentarlos como hombres o si vamos a escondernos como ratas». Esa noche, los gauchos de la estancia Tierra del Fuego se reunieron en secreto en el puesto más alejado de la estancia. Mateo no había sido invitado oficialmente, pero Santiago fue a buscarlo. «Ven y pibe, tienes que escuchar esto». En el puesto, iluminados por una lámpara de querosén que creaba sombras danzantes en las paredes de adobe, una docena de gauchos discutían el futuro, no solo el futuro de Mateo, sino el futuro de todos ellas. El problema no es solo el pibe. El problema es que, si dejan que lo echen por hacer las cosas bien, mañana nos van a echar a todos por cualquier cosa. Además, lo que está pasando acá no es solo un problema de acá. Es lo mismo que está pasando en todo el país. Los patrones se están poniendo más duros porque tienen miedo. ¿De qué?, preguntó Mateo. Miedo de que la gente se dé cuenta de que las cosas se pueden hacer diferentes. Miedo de que si nosotros empezamos a pensar, vamos a empezar a exigir. Era una conversación peligrosa en 1920. Los movimientos obreros estaban siendo reprimidos violentamente en todo el país, y cualquier reunión de trabajadores podía ser interpretada como conspiración subversiva. Pero también era una conversación necesaria. Los gauchos de la estancia Tierra del Fuego se enfrentaban a una decisión que definiría no solo el destino de uno de ellos, sino la naturaleza de su propia dignidad como trabajadores y como hombres. «¿Qué proponen?», preguntó Domingo. Santiago miró a cada uno de sus compañeros antes de responder. «Propongo que apoyemos al pibe, que si lo quieren echar, se van a tener que enfrentar a todos nosotros». «Eso podría costarles el trabajo a todos», advirtió Mateo. «No estoy pidiendo que arriesguen tanto por mí». «No lo estás pidiendo», respondió Santiago. «Lo estamos ofreciendo, y no lo hacemos solo por vos. Lo hacemos por nosotros, por nuestros hijos, por el tipo de mundo en el que queremos vivir». La votación fue unánime. Los gauchos de la estancia Tierra del Fuego habían decidido plantarse. Pero al día siguiente llegaron noticias que cambiarían todo. Un telegrama desde Buenos Aires informaba que el gobierno nacional había decidido intervenir en los conflictos laborales de la Patagonia. Tropas del ejército estaban en camino para restablecer el orden en la región. La Patagonia rebelde, como la llamarían los historiadores, estaba a punto de comenzar. Y Mateo Evans, el muchacho galés que solo quería cuidar caballos, se encontraría en el centro de una tormenta que sacudiría los cimientos de la sociedad argentina. Don Rodrigo recibió el telegrama con manos temblorosas. Sabía que las tropas no venían a proteger a los trabajadores, venían a proteger a los terratenientes de los trabajadores. Y cualquiera que fuera percibido como agitador estaría en grave peligro. «Santiago», llamó a su capataz. «Necesito hablar contigo». Cuando Santiago llegó al despacho,
Don Rodrigo estaba sentado detrás de su escritorio con la cabeza entre las manos. «Van a venir soldados», le dijo sin levantar la vista. «¿Para qué? Para acabar con cualquier problema antes de que empiece». Santiago entendió inmediatamente las implicaciones. ¿Y el pibe? El pibe está en peligro. Todos ustedes están en peligro si los asocian con agitación. ¿Qué podemos hacer? Don Rodrigo levantó la cabeza y miró a Santiago con ojos cansados. No lo sé. Por primera vez en mi vida, no sé qué hacer. Era una admisión de impotencia que jamás había hecho antes. El hombre que había controlado miles de hectáreas y cientos de empleados se enfrentaba a fuerzas que escapaban completamente a su control. Tal vez, sugirió Santiago después de un largo silencio, sea mejor que todos aprendamos a hacer las cosas diferentes. En el corral, ajeno a las conspiraciones y traiciones que se tejían a su alrededor, Mateo continuaba su trabajo diario con Baqueano. El caballo había desarrollado una confianza tan completa en él que respondía a las más sutiles indicaciones, como si pudieran leerse mutuamente el pensamiento. «Vienen días difíciles, hermano», le susurró al caballo mientras lo cepillaba. «Pero pase lo que pase, no vamos a dejar que nos quiebren el espíritu». Baqueano relinchó suavemente como si entendiera que su destino y el de Mateo estaban unidos por algo más fuerte que las circunstancias. En el horizonte, una nube de polvo anunciaba la llegada de automóviles. Venían del norte, de la dirección de la capital provincial. Mateo no sabía aún que traían consigo el futuro de la Patagonia, un futuro que se escribiría con sangre en la inmensidad de la pampa. Pero sabía, con la certeza instintiva que había heredado de su abuelo galés, que la tormenta estaba a punto de desatarse, y cuando llegara, tendría que elegir entre la seguridad de la sumisión y el peligro de la dignidad. La elección, en realidad, ya estaba hecha. La nube de polvo se materializó en una columna de vehículos militares que avanzaba por la pampa como una cicatriz gris sobre el oro de los pastizales. 3 camiones del ejército, 2 automóviles oficiales y una ambulancia se dirigían hacia la estancia Tierra del Fuego, con la determinación implacable de quien viene a cumplir órdenes precisas. Mateo observaba desde el corral, con una mano apoyada en el cuello de Baqueano. El caballo había percibido la tensión en el aire y se mantenía alerta, con las orejas orientadas hacia el ruido de los motores que se acercaban. «Tranquilo, hermano», murmuró Mateo en galés. «Sea lo que viene, lo enfrentaremos juntos». Don Rodrigo salió de la casa principal ajustándose el chaleco y componiéndose para recibir a las autoridades. Sus movimientos eran tensos, como los de un hombre que intenta mantener la compostura mientras su mundo se tambalea. Santiago y los demás gauchos se congregaron cerca del galpón, manteniendo una distancia respetuosa, pero vigilante. Habían escondido sus facones bajo los ponchos y sus rostros no revelaban nada, pero cualquiera que conociera el código de la pampa podía leer la determinación silenciosa en sus posturas. El primer vehículo se detuvo frente a la casa principal en una nube de polvo. De él descendió el coronel Zavala, un hombre de mediana edad con el uniforme impecable y los modales cortantes de quien ha pasado la vida siguiendo y dando órdenes. Su bigote recortado y sus ojos grises evaluaron la escena con eficiencia militar. «Señor Mendizábal», saludó con formalidad, sin ofrecer la mano. «Soy el coronel Zavala. Vengo por orden del Gobierno Nacional para investigar reportes de agitación subversiva en esta región». Don Rodrigo tragó saliva. «Coronel, en mi estancia no hay ninguna agitación. Todos mis empleados son gente trabajadora y respetuosa». «Eso espero por su bien», respondió Zavala con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero hemos recibido informes específicos sobre actividades irregulares, algo relacionado con un muchacho que emplea métodos no ortodoxos con animales». Mateo sintió que se le encogió el estómago. Habían venido por él. Del segundo automóvil descendieron 2 hombres que Mateo reconoció inmediatamente: don Evaristo Ramírez y un individuo corpulento vestido de civil, pero con la postura inconfundible de un policía. «Coronel», dijo don Evaristo acercándose, «permítame presentarle al comisario federal García.
Él puede identificar al agitador. El comisario García tenía el rostro marcado por la viruela y los ojos pequeños de un hombre acostumbrado a ver enemigos en todas partes. Escudriñó el grupo de gauchos hasta que su mirada se detuvo en Mateo. «Ahí está», señaló con un dedo acusador. «El muchacho galés. Es él quien está corrompiendo a los trabajadores con ideas extranjeras». Santiago dio un paso adelante, colocándose parcialmente entre el comisario y Mateo. «¿Ideas extranjeras? El pibe solo trabaja con caballos. No me dirija la palabra sin permiso», espetó García, «y manténgase en su lugar». «Mi lugar», respondió Santiago con la dignidad tranquila que solo poseen los hombres que han vivido toda su vida bajo el cielo abierto, «es donde yo decida que está». El coronel Zavala observó el intercambio con atención. Era un militar profesional, no un matón, y sabía reconocer la diferencia entre agitación real y conflicto manufacturado. «Señor Mendizábal», dijo dirigiéndose a don Rodrigo, «¿puede explicarme exactamente qué hace este muchacho que resulta tan problemático?» Don Rodrigo miró hacia Mateo, luego a Santiago, finalmente hacia don Evaristo. La tensión del momento le había secado la garganta. «Coronel, el muchacho tiene una manera especial de trabajar con caballos. Ha desarrollado métodos que son diferentes a los tradicionales». «¿Diferentes cómo?» Más suaves. Más. Don Rodrigo buscó la palabra correcta. Más respetuosos. Don Evaristo intervino bruscamente. «Coronel, no se deje engañar por eufemismos. Este muchacho ha estado predicando que los métodos tradicionales son crueles, que hay que tratar a los animales como si fueran personas. Está sembrando ideas peligrosas entre los trabajadores». «¿Peligrosas cómo?», preguntó el coronel, genuinamente curioso. «Si los peones empiezan a creer que pueden cuestionar los métodos del patrón con los animales, mañana van a querer cuestionar los salarios, las condiciones de trabajo, todo. Es el primer paso hacia la anarquía». Era el argumento que había estado fermentando en la mente de los terratenientes conservadores. Cualquier desafío al status quo, por pequeño que fuera, representaba una amenaza al orden social establecido. El coronel Zavala se acercó al corral donde Mateo permanecía junto a Baqueano. El caballo se tensó ante la presencia del desconocido, pero no retrocedió. «¿Es usted el muchacho Evans?», preguntó. «Sí, señor». «Muéstreme estos métodos tan controvertidos». Era una orden, no una petición. Mateo miró a Baqueano, que parecía entender la gravedad del momento. El caballo se acercó a él y bajó la cabeza, invitándolo a montar. Con movimientos deliberadamente lentos, Mateo se encaramó sobre el lomo de Baqueano. No usó riendas, no necesitó espuras. Simplemente se sentó con naturalidad, como si él y el caballo fueran partes de la misma criatura. Luego, sin palabras, sin gritos, sin violencia de ningún tipo, guió a Baqueano en una serie de movimientos complejos. El caballo giró, se detuvo, retrocedió, aceleró. Todo respondiendo a señales mínimas que el coronel no podía percibir. «¿Cómo lo hace?», preguntó Zavala, claramente impresionado a pesar de sí mismo. «Con paciencia y respeto, señor», respondió Mateo. «Mi abuelo me enseñó que cualquier ser vivo responde mejor a la comprensión que al castigo». Don Evaristo se puso rojo de indignación. «Coronel, no se deje embaucar. Esas son exactamente las ideas subversivas de las que le hablo». Pero el coronel Zavala había visto suficiente. Era un militar profesional, no un matón, y sabía reconocer la diferencia entre agitación real y conflicto manufacturado. «Señor Ramírez», dijo dirigiéndose a don Evaristo, «no veo ninguna subversión aquí. Veo a un muchacho que tiene un talento especial con los animales». «Pero, coronel». «Pero nada», cortó Zavala firmemente. «He venido a investigar agitación política, no técnicas de manejo animal, y hasta ahora no he visto evidencia de lo primero». El comisario García,
viendo que su superior no apoyaba su posición, decidió tomar las cosas en sus propias manos. Ese muchacho es un peligro para la sociedad, y si las autoridades militares no van a actuar, yo sí. Lo que sucedió después ocurrió en segundos que parecieron eternos. Santiago y varios gauchos se lanzaron hacia el comisario, pero él ya había apuntado hacia Mateo. El disparo resonó como un trueno en la inmensidad de la pampa. Baqueano, actuando por puro instinto protector, se interpuso entre la bala y Mateo. El proyectil se alojó en su cuello, cerca de la arteria principal. El caballo se tambaleó, pero no cayó. Con un esfuerzo sobrehumano, se mantuvo en pie el tiempo suficiente para que Mateo desmontara y se alejara del peligro. «¡Baqueano!», gritó Mateo, corriendo hacia su compañero herido. Los gauchos se abalanzaron hacia García, desarmándolo antes de que pudiera disparar de nuevo. Santiago lo sostuvo con una llave de brazo, mientras los demás formaban un círculo protector alrededor de Mateo y el caballo herido. El coronel Zavala, con el rostro congestionado por la furia, se acercó al comisario. «García, está arrestado por disparar sin órdenes». «Coronel, ese muchacho es un peligro para la sociedad», protestó García mientras luchaba inútilmente contra el agarre de Santiago. «El único peligro que veo aquí es usted», replicó Zavala. «Soldados, arresten a este hombre». 2 soldados se adelantaron y se hicieron cargo del comisario, quien siguió gritando amenazas mientras era llevado hacia uno de los vehículos militares. Mateo se arrodilló junto a Baqueano, presionando la herida con su poncho para tratar de detener la hemorragia. El caballo lo miraba con esos ojos inteligentes que parecían entender exactamente lo que había pasado. «Tranquilo, hermano», susurró Mateo en galés, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No te voy a dejar solo». Don Rodrigo se acercó, visiblemente conmocionado. «Mateo, tengo un veterinario en Río Gallegos. Puedo mandarlo llamar». «Está muy lejos», respondió Santiago, evaluando la herida con ojo experto. «El animal no va a aguantar tanto tiempo». El coronel Zavala observaba la escena con una expresión indescifrable. Había venido a sofocar una revuelta, pero se encontraba con algo completamente diferente. Un drama humano que no tenía nada que ver con política y todo que ver con lealtad, amor y sacrificio. «Tenemos un médico militar en la columna», ofreció. «Quizás pueda hacer algo». «¿Por un caballo?», preguntó don Evaristo con incredulidad. «Por la justicia», respondió el coronel con una firmeza que sorprendió a todos. El médico militar, un hombre joven llamado Dr. Morales, examinó la herida de Baqueano con profesionalismo. «La bala no tocó la arteria principal», dictaminó, «pero está muy cerca. Puedo extraerla, pero va a ser arriesgado». «Hágalo», dijo Mateo sin vacilar. La operación se realizó ahí mismo, en el corral, bajo el sol patagónico. Mateo sostuvo la cabeza de Baqueano mientras el doctor trabajaba, susurrándole constantemente palabras de aliento en galés y español. Los gauchos formaron un círculo silencioso alrededor de la escena. Incluso algunos de los soldados se acercaron, fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando el doctor Morales finalmente extrajo la bala, un suspiro colectivo recorrió al grupo. «Va a vivir», anunció, «pero va a necesitar mucho cuidado». Mateo abrazó el cuello de Baqueano sin importarle la sangre que manchaba su ropa. «Lo sabía», murmuró. «Sabía que eras demasiado fuerte para dejarte vencer por esto». El coronel Zavala se acercó a don Evaristo, quien había observado toda la escena con creciente incomodidad. «Señor Ramírez», le dijo con voz fría, «espero que esté satisfecho con los resultados de su denuncia». «Coronel, yo no ordené que dispararan». «No, pero usted creó las condiciones para que esto pasara. Usted vino aquí con acusaciones infundadas y alimentó el odio de García hasta que explotó». Don Evaristo palideció. «Coronel, yo solo estaba tratando de proteger el orden social». «El orden social se protege con justicia, no con paranoia», replicó Zavala, «y usted acaba de demostrar que no entiende la diferencia». Mientras el debate continuaba, Santiago se acercó a Mateo, quien seguía arrodillado junto a Baqueano. «Pibe», le dijo suavemente, «el caballo va a estar bien,
pero vos tenés que pensar en lo que viene después. Mateo levantó la vista, con los ojos todavía húmedos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que esto no se va a quedar acá. García tiene amigos, y don Evaristo tiene influencia. Van a volver, y la próxima vez van a estar mejor preparados. Era una realidad dura pero innegable. En la Argentina de 1920, los hombres como García y don Evaristo tenían redes de poder que se extendían mucho más allá de la Patagonia. ¿Qué propone?, preguntó Mateo. Santiago miró hacia el horizonte, donde las nubes comenzaban a acumularse anunciando una tormenta. Propongo que hagamos lo que siempre han hecho los gauchos cuando el poder se vuelve contra ellos. ¿Qué es eso? Desaparecer en la inmensidad. Era una tradición que se remontaba a los tiempos de la colonización. Cuando la autoridad se volvía opresiva, los gauchos simplemente se internaban en la pampa, donde ningún ejército podía seguirlos. Pero Baqueano está herido, protestó Mateo. No puede viajar. Entonces esperamos a que se cure, respondió Santiago con determinación. Y mientras tanto, nos preparamos. El coronel Zavala, que había estado escuchando la conversación, se acercó al grupo. Señor Evans, le dijo a Mateo, oficialmente mi investigación ha concluido. No he encontrado evidencia de agitación subversiva en esta estancia. Gracias, coronel. Pero, continuó Zavala con voz más baja, extraoficialmente le aconsejo que tenga cuidado. García tiene amigos en Buenos Aires, y ellos no van a estar contentos con lo que pasó hoy. Era una advertencia disfrazada de consejo, y Mateo la entendió perfectamente. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó. Días, tal vez una semana, respondió el coronel. Después de eso, no puedo garantizar su seguridad. Esa noche, mientras Baqueano restaba bajo el cuidado atento de Mateo, los gauchos se reunieron una vez más en el puesto alejado. Pero esta vez, la conversación no giraba en torno a la resistencia, sino a la supervivencia. «Podemos llevarlo a Chile», sugirió Carlos. «Tengo familia en Punta Arenas». «O a las estancias de la cordillera», propuso Pedro. «Ahí hay patrones que no hacen preguntas». Mateo escuchaba las opciones en silencio, acariciando mecánicamente el pelaje de Baqueano. El caballo había sobrevivido a la operación, pero seguía débil por la pérdida de sangre. «¿Y don Rodrigo?», preguntó finalmente. Los gauchos intercambiaron miradas incómodas. Era una pregunta que todos habían estado evitando. «El patrón está en una posición difícil», explicó Santiago. «Si nos ayuda abiertamente, puede perder su estancia. Si no nos ayuda, pierde su honor». «Tal vez», dijo Domingo pensativamente, «sea hora de que él también tome una decisión». Era cierto. Don Rodrigo había estado caminando en la cuerda floja, tratando de mantener el equilibrio entre sus intereses económicos y su conciencia moral. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, don Rodrigo apareció en la puerta del puesto. Su silueta se recortaba contra la luz de la luna llena. «¿Puedo entrar?», preguntó. Santiago asintió, y el terrateniente se acercó al círculo de hombres sentados alrededor del brasero. «He estado pensando en lo que pasó hoy, y he llegado a una conclusión». Todos esperaron en silencio. «García tenía razón en algo», continuó. «Mateo sí representa una amenaza, pero no para la sociedad, sino para la manera cruel e injusta en la que hemos estado haciendo las cosas durante demasiado tiempo». Era una admisión extraordinaria viniendo de uno de los terratenientes más poderosos de la región. «¿Qué propone, patrón?», preguntó Santiago. Don Rodrigo miró directamente a Mateo. «Propongo que te quedes, que enfrentemos juntos lo que venga y que demostremos que hay una manera mejor de hacer las cosas». «Don Rodrigo», dijo Mateo con gratitud genuina, «se lo agradezco, pero no puedo exponerlo a ese riesgo». «El riesgo ya está ahí», replicó don Rodrigo. «La pregunta es si vamos a enfrentarlo como cobardes o como hombres». Santiago sonrió en la penumbra. «Patrón, creo que recién ahora está empezando a entender la ley de la pampa». «¿Cuál es esa ley?». «Que un hombre vale por lo que está dispuesto a defender, no por lo que posee». Don Rodrigo asintió sentamente. Por primera vez en su vida, entendía que la verdadera riqueza no se medía en hectáreas ni cabezas de ganado, sino en la capacidad de vivir con honor. El viento patagónico sopló con fuerza esa noche, como si la misma tierra estuviera respirando profundamente antes de una gran transformación.
En el corral, Baqueano levantó la cabeza hacia las estrellas, sintiendo en sus huesos que el destino de todos ellos estaba a punto de decidirse. La tormenta que se avecinaba no sería solo meteorológica, sería una tormenta de voluntades, de convicciones, de todo lo que hace que un hombre elija entre la seguridad y la dignidad. Y en el centro de esa tormenta, un muchacho galés y un caballo criollo se preparaban para enfrentar el juicio más difícil de sus vidas. 3 meses después, la estancia Tierra del Fuego había cambiado de manera que ningún visitante habría podido reconocer. Los corrales habían sido rediseñados siguiendo los principios que Mateo había desarrollado. Más amplios, con sombra natural, construidos para el bienestar animal en lugar de la mera contención. Las técnicas del muchacho galés se habían extendido no solo a los caballos, sino a todo el manejo del ganado. Baqueano había sanado completamente de su herida, dejando apenas una cicatriz plateada en el cuello que parecía un rayo congelado en el tiempo. La bala del comisario García había quedado como un recuerdo permanente de que la violencia siempre deja marcas, pero también como testimonio de que la nobleza puede sobrevivir a la crueldad. Don Rodrigo Mendizábal se había convertido en un hombre diferente. Sus vecinos terratenientes lo miraban con suspicacia, algunos lo consideraban traidor a su clase, pero él había encontrado una paz interior que nunca había conocido antes. Sus trabajadores ya no lo temían, lo respetaban, y descubrió que el respeto era una moneda mucho más valiosa que el miedo. Santiago había sido promovido a administrador general de la estancia, un puesto que no existía antes, pero que don Rodrigo había creado para reconocer su liderazgo natural y su sabiduría práctica. Los demás gauchos habían visto incrementados sus salarios y mejoradas sus condiciones de trabajo, no por presión externa, sino por la convicción de que era lo correcto. Pero el verdadero cambio no estaba en las estructuras físicas o administrativas. Estaba en el aire mismo de la estancia, en la manera en que hombres y animales interactuaban, en la atmósfera de respeto mutuo que había reemplazado la antigua jerarquía basada en el temor. Una mañana de primavera patagónica, cuando las flores silvestres comenzaban a pintar la pampa de colores imposibles, llegó un visitante inesperado. Era un hombre joven, vestido con ropas de ciudad pero con la postura de quien ha cabalgado desde la infancia. Se presentó como doctor Alejandro Storni, periodista de la Prensa de Buenos Aires. «Señor Mendizábal», le dijo a don Rodrigo, «vengo a escribir sobre los cambios que han ocurrido en su estancia. En Buenos Aires se habla mucho del experimento patagónico». Don Rodrigo recibió al periodista con la cortesía que había aprendido a combinar con la honestidad. «Doctor Storni, no hay ningún experimento aquí. Solo hemos decidido hacer las cosas como deberían haberse hecho siempre». «¿Y cuáles son exactamente esos cambios?» «Venga», respondió don Rodrigo, «le voy a mostrar mejor que explicar». El recorrido por la estancia reveló una operación que funcionaba con una eficiencia que asombraba al periodista porteño. Los animales estaban claramente sanos y tranquilos, los trabajadores mostraban un nivel de compromiso que contrastaba dramáticamente con la apatía habitual de los peones rurales, y la productividad había aumentado significativamente. «¿Cómo han logrado esto?», preguntó Storni, genuinamente intrigado. «Pregúntale al responsable», respondió don Rodrigo señalando hacia el corral donde Mateo trabajaba con un grupo de potrillos jóvenes. El doctor Storni observó durante una hora cómo Mateo aplicaba sus técnicas. Los potrillos respondían a él con una naturalidad que parecía desafiar las leyes de la zoología tradicional. «¿Dónde aprendió estos métodos?», le preguntó al joven. «En parte de mi abuelo galés, en parte de los gauchos de acá, pero principalmente los aprendí de los propios caballos». «¿Qué quiere decir?». Mateo se detuvo y miró directamente al periodista. «Quiero decir que si usted realmente observa a un animal, si se toma el tiempo de entender qué le gusta y qué lo asusta, qué lo tranquiliza y qué lo pone nervioso, el animal mismo le va a enseñar cómo trabajar con él». Era una filosofía simple, pero revolucionaria para una época en que los animales eran considerados poco más que máquinas biológicas. ¿Y esto funciona con todos los animales? «Funciona con todos los seres vivos», respondió Mateo, «incluyendo las personas». Esa noche, durante la cena en la casa principal, el doctor Storni experimentó algo que jamás había vivido en ninguna estancia argentina. Fue invitado a comer junto con los trabajadores. No era una demostración para su beneficio, sino la rutina normal de Tierra del Fuego. «Esto es extraordinario», comentó mientras observaba la interacción natural entre patrón y empleados.
¿Cómo reaccionaron los otros terratenientes a estos cambios? Don Rodrigo intercambió una mirada con Santiago antes de responder. Con hostilidad, principalmente. Dicen que estoy echando a perder a mis trabajadores. ¿Y es cierto? Santiago rió entre dientes. Doctor, trabajamos más duro ahora que antes, pero lo hacemos porque queremos, no porque nos obliguen. La diferencia, añadió Carlos, es que ahora trabajamos para algo que respetamos, no para alguien que tememos. El doctor Storni tomaba notas frenéticamente. Era evidente que había tropezado con una historia mucho más importante de lo que había esperado. Al día siguiente, pidió hablar a solas con Mateo. Se encontraron junto al corral donde Baqueano pastaba tranquilamente, su pelaje brillando como plata vieja bajo el sol patagónico. Señor Evans, comenzó el periodista, ¿se da cuenta de las implicaciones de lo que han logrado aquí? Mateo acarició el cuello de Baqueano, sintiendo bajo sus dedos la cicatriz que recordaba cuán frágil podía ser el progreso. ¿Qué implicaciones? Si sus métodos se extendieran por todo el país, podrían cambiar fundamentalmente la relación entre patrones y trabajadores, entre humanos y animales, entre el poder y la justicia. Era una perspectiva que Mateo nunca había considerado completamente. Para él todo había comenzado simplemente con el deseo de evitar el sufrimiento innecesario de un caballo. Doctor, dijo después de reflexionar, yo no busco cambiar el mundo, solo busco hacer lo correcto en el pequeño pedazo de mundo que me toca. Pero esa es exactamente la manera en que el mundo cambia. Una persona, un lugar, una decisión correcta a la vez. Esa tarde, mientras el periodista se preparaba para regresar a Buenos Aires, don Rodrigo lo acompañó hasta su automóvil. Doctor Storni, le dijo, cuando escriba su artículo, recuerde una cosa, lo que pasó aquí no fue un milagro. Fue simplemente el resultado de decidir tratar a todos los seres vivos con la dignidad que merecen. ¿Y esa decisión fue fácil? Don Rodrigo miró hacia el corral donde Mateo y Baqueano se preparaban para su paseo vespertino por la pampa. No, admitió, fue la decisión más difícil de mi vida, pero también fue la más importante. Cuando el automóvil del periodista desapareció en el horizonte, Mateo se acercó a don Rodrigo. ¿Cree que fue buena idea hablar con él?, preguntó. Sí, respondió don Rodrigo sin vacilar. Es hora de que la gente sepa que existe una manera diferente de hacer las cosas. 6 meses después, el artículo del doctor Storni se publicó en la prensa con el título El gaucho de las Pampas, una revolución silenciosa en la Patagonia. El impacto fue inmediato y dramático. Visitantes llegaron desde todo el país para ver la estancia Tierra del Fuego. Algunos venían por curiosidad, otros por escepticismo, pero la mayoría se iba convencida de que había presenciado algo verdaderamente especial. Jóvenes veterinarios pidieron permiso para estudiar los métodos de Mateo. Estudiantes de agricultura vinieron a aprender sobre el manejo sostenible de la tierra. Incluso algunos políticos progresistas visitaron la estancia, buscando modelos para reformas sociales. Pero quizás la visita más significativa fue la del doctor Eliseo Cantón, decano de la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires. Señor Evans, le dijo después de observar el trabajo de Mateo durante una semana, me gustaría invitarlo a dar conferencias en la universidad. Mateo se sintió abrumado por la propuesta. Doctor, yo no soy académico, apenas sé leer y escribir. La sabiduría viene de muchas fuentes, y usted posee un tipo de sabiduría que no se encuentra en los libros. Fue así como Mateo Evans, el muchacho galés que había crecido entre gauchos en la inmensidad patagónica, se convirtió en el primer profesor de etología aplicada de la Universidad de Buenos Aires. Sus clases se convirtieron en leyenda, no por la erudición de sus palabras, sino por la profundidad de su comprensión. Pero nunca olvidó sus raíces. Cada verano regresaba a la estancia Tierra del Fuego, donde Baqueano lo esperaba junto al corral. El caballo había envejecido con gracia, su pelaje plateado ahora mezclado con canas blancas que brillaban como estrellas. Durante una de esas visitas, Santiago, ya convertido en un anciano respetado pero todavía fuerte, se acercó a Mateo mientras acariciaba a su viejo compañero. «Pibe», le dijo con la voz ronca, pero cálida, «¿te acordás de aquella noche
cuando te dijimos que un hombre vale por lo que está dispuesto a defender. Me acuerdo, respondió Mateo. ¿Sabes qué defendiste vos? Mateo miró los ojos de Baquiano, que seguían brillando con la misma inteligencia noble de siempre. ¿Qué? La idea de que la fuerza no es lo mismo que la violencia, que el poder verdadero no viene de quebrar a otros, sino de ayudarlos a ser lo mejor que pueden ser. Era una lección que había trascendido los límites de la estancia, de la Patagonia, incluso de la Argentina. Los métodos de Mateo se habían extendido por toda América Latina y luego por el mundo. En universidades de Europa y Estados Unidos se estudiaba el método patagónico como un ejemplo de cómo la compasión podía ser más efectiva que la coerción. Años después, cuando Mateo se había convertido en una figura internacional, y Baquiano había muerto de viejo en el mismo corral donde había aprendido a confiar nuevamente, el doctor Storni regresó a la estancia para escribir un artículo de seguimiento. «Señor Mendizábal», le preguntó a don Rodrigo, ahora un anciano de cabello completamente blanco, ¿alguna vez se arrepintió de los cambios que hicieron? «Doctor», respondió don Rodrigo, con la serenidad de quien ha encontrado la paz, «el único arrepentimiento que tengo es no haber empezado antes». En el cementerio de la estancia, bajo un ombú que había crecido durante décadas, una simple lápida de piedra marcaba la tumba de Baquiano. La inscripción, escrita en galés y español, decía: «Aquí yace un hermano que enseñó que la libertad verdadera no se toma, se comparte». Y cada primavera, cuando las flores silvestres florecían en la pampa infinita, se podía ver la silueta de un hombre mayor que venía a visitar la tumba. Era Mateo Evans, el gaucho de las pampas, que había aprendido de un caballo herido que la nobleza no se puede quebrar, solo se puede despertar. El viento patagónico susurraba entre las flores, llevando la historia más allá del horizonte, donde otras personas, en otros lugares, seguían aprendiendo que la manera más poderosa de cambiar el mundo es tratando a cada ser vivo con la dignidad que todos merecemos. Y en algún lugar de esa inmensidad, entre el cielo infinito y la tierra eterna, el espíritu de Baquiano galopaba libre, sabiendo que su sacrificio había valido la pena. Epílogo. 20 años después. En 1940, mientras el mundo se sumía en una guerra que cuestionaría todos los valores humanos, un joven estudiante de veterinaria argentino presentó su tesis doctoral en la Sorbona, París. El título era «La revolución silenciosa. Cómo la compasión transformó la ganadería sudamericana». El estudiante se llamaba Diego Mendizábal, nieto de don Rodrigo, y había crecido escuchando las historias de Mateo y Baquiano. Su tesis se convirtió en un clásico de la literatura científica, traducido a 17 idiomas. Pero la dedicatoria, escrita en un español sencillo que contrastaba con la complejidad académica del resto del texto, decía simplemente: «A mi abuelo que aprendió a escuchar, a Mateo que enseñó con el ejemplo, y a Baquiano que demostró que la nobleza no conoce especies». Y en la última página, casi como una postdata, añadía: «En la Patagonia, donde el viento cuenta historias de libertad, aún se puede escuchar el eco de cascos galopando. Son los cascos de todos aquellos que se negaron a ser quebrados y que en su resistencia enseñaron al mundo una verdad eterna. El amor siempre es más fuerte que el miedo».